El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Éxodo capítulo 22, versículo 29. Leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: lo mejor de lo mejor. Cuando a alguien le prometen un regalo, no ve la hora ni el día en que han de entregárselo. No sé si le ha pasado a usted, pero es mi experiencia personal. Si a mí me prometen un regalo, yo no veo la hora, el día, en la hora en que han de entregármelo. Cuando llega por fin el día, nos regocijamos y damos gracias a quien nos dio el regalo. Como dice el refrán, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Si es un regalo, recíbalo. Dios nos hizo un regalo supremo desde la eternidad. Y la raza humana esperó cerca de 4000 años hasta que Jesucristo, el Redentor del mundo, vino como el enviado de Dios para salvar a los hombres. El regalo de Dios, una ofrenda de Dios. Lo curioso es que los hombres no se alegraron con la venida de Cristo. Su nacimiento pasó casi inadvertido. Solo los ángeles fueron los que cantaron con gozo por el Redentor que había nacido en Belén. Unos pocos pastores también dieron testimonio del niño, y unos sabios de Oriente se unen también a este testimonio. Aparte de estos, el mundo no se percató de tan trascendental hecho. Ahora, este regalo que Dios nos hizo fue una verdadera primicia. Y esa primicia fue la vida de su Hijo unigénito en sacrificio por la redención de la humanidad perdida. Las primicias tienen una íntima relación entonces con el plan de redención. Muchos son los que piensan que esta doctrina es antibíblica. Otros la consideran parte de la antigua ley mosaica. Y para otros esta doctrina es totalmente desconocida. Pero en el nuevo pacto se revela esta doctrina alcanzando su plenitud. Vamos a conocer pues entonces a fondo lo que la Sagrada Escritura enseña sobre este tema, el tema de las primicias. En primer lugar, hablaremos de la descripción de las primicias. ¿Qué dice la Escritura acerca de las primicias? En segundo lugar, haremos una analogía espiritual de las primicias, porque esto es una fiesta, esta es una doctrina que tiene una analogía, un sentido espiritual. En tercer lugar, hablaremos de la ley de las primicias. Es una ley, pero antes que todo es una forma de Dios bendecirnos. Y número 4, hablaremos del receptor de las primicias. ¿Quiénes deben recibir las primicias? Así que desarrollaremos inmediatamente estos puntos en la medida en que el tiempo nos lo permita. En primer lugar, hablaremos entonces acerca de lo que es la descripción de las primicias. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? La Biblia nos dice que son ofrendas de lo mejor que poseemos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 21, el pasaje nos deja ver que aunque el pueblo no tenía la orden, ni el rey Saúl tenía la orden de tomar del botín que Dios había mandado a destruir, sin embargo, en el pasaje se deja ver que el pueblo escogió lo mejor, las primicias del anatema. La historia nos dice que Dios mandó al rey Saúl a destruir a un pueblo y que no perdonara absolutamente nada de este pueblo. Era una ofrenda llamada entre los hebreos una ofrenda jerem.
una ofrenda jerem, es una ofrenda maldita, una ofrenda anatema. Pero el pueblo desobedeció. En cabeza de su rey Saúl desobedece y toman lo mejor para ofrecérselo en sacrificio, en ofrenda a Dios. Por supuesto que a Dios no le agradó esto. Pero se deja ver en el pasaje que lo que ellos escogieron realmente fue lo mejor del botín para ofrecérselo a Dios. Pero el profeta condenó esto en el nombre del Señor, obviamente, porque Dios no se agradaba de sacrificios, ni de holocaustos, ni de ofrendas, sino más que todo de la obediencia del pueblo. Así que la palabra de Dios describe en primera instancia que las primicias son ofrendas de lo mejor que nosotros poseemos. Son los primeros frutos que se cosechan de algún gran esfuerzo. El apóstol Pablo habla en su primera carta a los Corintios, el capítulo 16 y el versículo 15. El apóstol Pablo habla de las primicias de Acaya, la familia de Estéfanas. Las primicias de Acaya, una ciudad que se encontraba en estos alrededores, donde estaba Corinto, el puerto de Corinto y otros puertos principales, en donde Pablo había sembrado la palabra de Dios y había hecho un esfuerzo misionero, en donde la palabra de Dios se había predicado, en donde la iglesia se había establecido. Así que Pablo habla de la familia de Estéfanas como las primicias de Acaya, gente dedicada al servicio de los santos. A la luz de este pasaje, entonces, nosotros vemos que las primicias son los primeros frutos que se cosechan de algún esfuerzo. En este caso, la familia de Estéfanas llegó a ser la primera familia en Corinto en convertirse. Primicias de Acaya, y que se establecen en la iglesia de Corinto. Así que las primicias son eso, los primeros frutos que se cosechan de algún esfuerzo, ya sea misionero, laboral, físico, intelectual, etc. La palabra de Dios también describe las primicias como una fiesta de celebración para el pueblo de Dios. Es llamada en Éxodo 34:22 fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Es que para el pueblo hebreo, escuche con atención, la ley les estipulaba que cada 6 años la tierra tenía que descansar. A ese año de remisión o año de descanso, año sabático, a ese año de remisión le seguían ciclos de 7 periodos. Escúcheme, cada 7 periodos, entonces el pueblo hebreo tenía que dejar descansar la tierra durante 2 años. A esa fiesta de las semanas es lo que en Hechos capítulo 2 se le llama la fiesta del Pentecostés. Una fiesta establecida entre el pueblo hebreo para celebrar delante de Dios los primeros frutos. Note usted que hay una analogía espiritual, me estoy adelantando un poco a nuestro segundo punto. Hay una analogía espiritual entre lo que pasó en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, y la fiesta del Pentecostés. Algunos asocian Pentecostés con el Espíritu Santo, pero escúcheme, no solo esa asociación es correcta y hay que hacerla, sino que el Pentecostés o fiesta de las semanas se asocia con los primeros frutos, es decir, los primeros convertidos al Evangelio después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a los que creyeran, a los que esperaran en Jerusalén, y efectivamente 120 discípulos del Señor Jesucristo esperaron esa promesa del Padre, esperaron que el Señor Jesús cumpliera esa palabra, y el día de Pentecostés, ¿cuál es ese día de Pentecostés? Era el día de la fiesta de las semanas. Es que cada 7 periodos, cada 49 años, en el año 50, después de haberse guardado 6 ciclos de años sabáticos, en el año 49, después al siguiente año, año 50, se celebraba el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas o semana 50ª, la fiesta del Pentecostés. Esto se asocia obviamente con las primicias. Los cristianos
La gente que recibió allí la palabra predicada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, esos fueron los primeros frutos de la predicación del Evangelio. En otras palabras, las primicias de la predicación del Evangelio. Las primicias que se recogieron después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza entonces etimológica de esta palabra indica que es algo que no se puede negar a otro. Efectivamente, una vez que usted ha sembrado, la misma ley de la siembra y la cosecha le indica a usted que si usted sembró, usted va a cosechar. Los primeros frutos de la predicación del Evangelio se recogieron después que el Señor se sembró él mismo como semilla, sembró su vida, después que el Señor envió su espíritu, y entonces se convirtieron ese día miles de personas por la predicación del apóstol Pedro. En segundo lugar, como lo hemos dicho, hay una analogía espiritual de las primicias. Hay un sentido espiritual que se puede observar cuando nosotros hablamos de primicias. Las primicias tipificaron en el antiguo pacto la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Efectivamente, es un tipo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Note usted que el Señor Jesucristo resucita un día domingo, y un día domingo se derrama también el Espíritu Santo como un viento recio. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que el pueblo hebreo celebraba las primicias, esto debía ir acompañado de un sacrificio, un holocausto, y de inmediato el pueblo era llamado a santa convocación. Así que el día de la santa convocación no era otro que el día domingo, el día del Señor, el día en que resucitó el Señor, el día en que se derramó el Espíritu Santo. Mire qué tan espiritual es el asunto de las primicias. Es algo que está íntimamente asociado con las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primicia no es solamente una oportunidad para dar. Primicia es un tiempo en el que vamos a ver cosas nuevas. Es un tiempo en el que vamos a ver resucitar cosas que estaban muertas. Es un tiempo en el cual vamos a ver novedades de Dios. Es un tiempo en que vamos a ver el kainos de Dios. No el kairos, el kainos de Dios, lo nuevo de Dios. Cada vez que usted trae sus primicias al Señor, cada vez que usted le ofrece al Señor sus primicias, algo nuevo viene de parte de Dios para ti. Las primicias de nuestra fuerza física son nuestros hijos primogénitos. Sus hijos primogénitos son las primicias de su fuerza. Efectivamente, por eso es que se aconseja que cuando una persona se casa, tenga a sus hijos no mucho tiempo después de haberse casado. Cuando están jóvenes, cuando todavía hay vitalidad, cuando todavía hay fuerzas. Su primer hijo o su primer hija es primicia de sus fuerzas. Y por eso es que las Escrituras nos mandan a nosotros ofrecer nuestros hijos a Dios. Porque al ofrecer nuestros hijos a Dios, al llevárselos al Señor al altar, al presentárselos al Señor, lo que estamos haciendo con nuestros primogénitos es ofrecer al Señor nuestras fuerzas. Y créame, mi amado hermano, cuando usted le ofrece al Señor sus primeros frutos, sus primeras fuerzas, Dios se las devuelve multiplicadas, porque el Señor no se queda con nada de lo que nosotros le damos. Cada vez que usted le da a Dios, realmente es una oportunidad para Dios devolverle a usted más de lo que usted le da. Son primicias de Dios también su pueblo redimido. Los que han sido redimidos por Jesucristo, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, son primicias de Dios. Primicias de Dios. Considérese usted entonces una primicia del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, nos dice así en su inspirado mensaje. Jeremías, el capítulo 2 y el versículo número 3. Santo era
Israel a Jehová primicias de sus nuevos frutos. Mire cómo Dios llama a su pueblo. Primicias de sus nuevos frutos. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Primicias de sus nuevos frutos. Pero tú me dirás, no, es que eso fue Israel. Pero nosotros, la iglesia del Señor, estamos fuera de ese calificativo. Pues déjeme decirle que judío no es aquel que nace de la raza judía. Judío es aquel que en el corazón realmente alaba a Dios y ha reconocido al Dios de Israel como su Dios. Aquel que reconoce en el Dios de Abraham, aquel que confiesa, como lo confesó Abraham, confiesa al Señor, al Dios de Abraham, lo confiesa también como su Dios. Así es que para nosotros también es este calificativo. En el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 18, dice la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Lo notó usted? ¿Lo escuchó? Santiago dice que nosotros somos primicias de sus criaturas. Somos los primeros de una nueva raza, los primeros de una nueva familia, la familia de Dios, los que han sido renacidos del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Las primicias del Espíritu son posesión del cristiano. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, todo aquel que se identifica con Jesucristo, que lo confiesa como su Señor y Salvador, Dios hace algo maravilloso en la vida de aquella persona. Dios coloca su espíritu en estas personas. Y es patrimonio de los cristianos la posesión de las primicias del Espíritu. Romanos capítulo 8 y el versículo 23 dice la Sagrada Escritura: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos, escuche esa palabra, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo el que es de Jesucristo tiene como patrimonio, como posesión, las primicias del Espíritu. Y aquí hay algo interesante. Una primicia es el primer fruto, pero no es toda la cosecha. De igual manera, lo que Dios nos da a nosotros no es la plenitud del Espíritu. Escúcheme con atención. Nadie tiene la capacidad, por muy santo, por muy justo, por muy espiritual que sea, nadie tiene la capacidad de tener la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu la tuvieron solo dos personas en esta tierra. Una de ellas es el Señor Jesucristo. Juan dice: de su plenitud tomamos todos nosotros, gracia sobre gracia. Y la otra persona que la Biblia revela que tuvo la plenitud del Espíritu fue Adán, pero antes de su caída. Después que Adán cayó, desobedeció a Dios, entró el pecado, entró la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa en su alma. Adán perdió la plenitud del Espíritu. Pero estas dos personas, fíjense la asociación que tienen, fíjense la intimidad que tiene Adán y el postrer Adán. La relación que tienen Cristo y Adán es interesante. Son los dos únicos llamados en las Escrituras hijos de Dios de una manera especial. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero escúcheme, el Señor Jesucristo y Adán fueron hijos de Dios de una manera diferente, de una manera distinta, porque en ellos hubo la plenitud del Espíritu. Así que las primicias del Espíritu son la posesión que nosotros tenemos como cristianos. Siguiendo entonces con la explicación de la analogía que tienen las primicias, nosotros podemos también afirmar que la resurrección de Jesucristo es la primicia de los que un día resucitarán de entre los muertos. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 20 y el 23, que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Es decir, el primero en resucitar de entre los muertos. Un día dice la palabra de Dios que los que han muerto en Jesús resucitarán cuando Él aparezca por su iglesia. Cuando Él aparezca por su iglesia, entonces los que han muerto
en Jesús, los que han muerto en la fe cristiana, estos también van a resucitar. Y los que estén vivos serán transformados. Y usted me preguntará, pero ¿y entonces los que resucitaron en el Antiguo Testamento y los que resucitaron durante los días de nuestro Señor Jesucristo? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y muchos que resucitaron el día que Cristo murió en Jerusalén. Pues la Biblia no llama a estas personas resucitadas. La Biblia llama a este evento sencillamente una persona levantada de los muertos. Y hay una diferencia teológica entre la resurrección y el ser levantado de los muertos. Para no profundizar un poco sobre este tema, la diferencia básica es que los que fueron levantados de la muerte, ellos volvieron a morir. Pero el Señor Jesucristo fue levantado de la muerte, Él resucitó para nunca más morir. Esa es la enorme diferencia entre lo uno y lo otro. Tercero, hemos dicho que las primicias eran una ley en el pueblo de Israel. Era ley traer las primicias. Dios demanda las primicias de su pueblo. En el libro de Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 29, donde leímos, dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Las primicias debían traerse a la casa de Dios. En el capítulo 23 del libro de Éxodo, el versículo 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En el capítulo 34, en el mismo libro de Éxodo, usted me puede acompañar en su casa en esta lectura, capítulo 34 y el versículo 26, dice la palabra de Dios: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Fíjese a dónde había que llevarla: a la casa de Jehová, el Señor. En el libro de Levítico, parte de la ley mosaica, está escrito en el capítulo 23 y el versículo 17. Levítico, capítulo 23 y el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Una ofrenda especial llamada no cruenta, una ofrenda que no involucraba sangre. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 12, sigue diciendo la palabra de Dios. Deuteronomio, el libro de la segunda ley, también llamado así. En el capítulo número 12 del libro de Deuteronomio, versículo 6: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En el capítulo 12 de Deuteronomio y el versículo 17, también está escrito: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, ni de tu vino, o tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Así está escrito en la palabra de Dios. No debían comerse los primeros frutos, nadie, sino que debía traerlos a la casa de Dios. En el capítulo 14 y el versículo 23 del libro de Deuteronomio dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Qué maravilloso es cuando una persona paga al Señor sus primicias. Está demostrando que es una persona temerosa de Dios, una persona temerosa del Señor.
Vamos a leer también en el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo número 31, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 31, los versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Los versículos 11 y 12 dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Eso es lo que se llama posteriormente el alfolí. Y en ellas, en estas cámaras, depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. ¡Qué bendición! Un pueblo que se movía en fe, un pueblo que obedecía a Dios y un pueblo que era bendecido. Las primicias debían darse por todas las generaciones. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, está este mandamiento de la palabra de Dios. No solo era una ley para Israel, no, era un mandato para obedecer todos aquellos que confían y confiesan al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel como su Dios. Capítulo 20, libro del profeta Ezequiel, versículo 40, dice: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Bendito sea Dios. No era solamente una ley transitoria, era un estatuto perpetuo. Y es no solamente para Israel como nación, como pueblo escogido, es para todos aquellos que han confesado al Dios de Israel como su Dios. Si usted ha creído en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, si usted ha creído en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces para usted es esta palabra. Y por último, las primicias no se negocian o permutan, no, se traen a la casa de Dios. En el capítulo 48 del libro del profeta Ezequiel, podemos leer el versículo número 14. Ezequiel capítulo 48 y el versículo 14. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. No se debía negociar con las primicias. Debían consagrarse a Dios. Debían dedicarse a Dios. Y por último hablaremos en cuarto lugar del receptor de las primicias. Evidentemente se pagan a Dios, se consagran a Dios, se dedican a Dios, pero el ministro de Dios tiene el derecho legítimo de tomar de estas primicias para sí mismo. En el capítulo 44 del libro del profeta Ezequiel, en el versículo número 30, dice así la palabra de Dios: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando usted bendice a un sacerdote de Dios, cuando usted bendice a un ministro de Dios, cuando usted le paga la primicia a un pastor, un ministro, un evangelista, un maestro de la palabra de Dios, la Biblia dice que la bendición de Dios reposa sobre usted. Si usted es creyente, alabe a Dios por eso. Si usted cree esta palabra, bendiga a Dios por eso, y bendiga a sus ministros. Bendiga a los ministerios que le bendicen a usted. Bendiga a los ministerios que le han traído la palabra.
bendiga al ministro que ha bendecido su vida con la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios, porque esto traerá indefectiblemente bendición de Dios a tu vida. En el libro de Levítico sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 2, los versículos 8 al 12. Dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 2, del 8 al 12. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se hará de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Las primicias no son para quemarlas, las primicias no son para invertirlas en el templo, las primicias no son para invertirlas en el equipo de amplificación, las primicias no son para invertirlas en el lote que necesita la iglesia, las primicias no son para comprar sillas o bancas en la iglesia, las primicias son del ministro, son del pastor, son del obrero que Dios tiene allí. En el libro de Números, sigue diciendo la palabra de Dios, en el capítulo 18, los versículos 8 al 13. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Eso está claro. No se necesita ser un teólogo para entender que el receptor de las primicias era el ministro. En el capítulo 18, los versículos 3 y 4 del libro de Deuteronomio, sigue diciendo la Sagrada Escritura. Mira cómo la Biblia te habla en esta hora. Capítulo 18, versículos 3 y 4. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Eso está supremamente claro. El ministro de Dios tiene derecho de tomar las primicias para su propio sostenimiento. Así que, mi estimado hermano, antes de hablar o de criticar o de condenar lo que no conoce, es mejor escuchar lo que dice la palabra de Dios y obedecer. Hágalo usted también. Ofrezca a Dios sus primicias. Esto traerá abundancia y prosperidad a su vida. No solo el pagar diezmos permite que la bendición de Dios sobreabunde en tu vida. No, también las primicias. El sabio Salomón dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10. Esto es un pasaje muy conocido del pueblo de Dios. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y el versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué? Las primicias santifican,
Las primicias bendicen. Las primicias desatan la bendición de Dios. Cuando un pueblo aprende a pagar primicias, es un pueblo bendecido. Las primicias de un pueblo santifican a todo el pueblo. El apóstol Pablo dice, si la raíz es santa, si las primicias son santas, todo el resto lo será. Si en tu casa hay alguien que se atreva a pagar primicias, esa bendición de haber pagado las primicias no solamente te alcanzará a ti, sino a toda tu familia. Así que pague primicias por su familia en el nombre del Señor. La iglesia del Señor debe tener un comité que administre los recursos financieros de la iglesia. Esto incluye las primicias. Esto es lo que se llama el alfolí o tesorería de la iglesia. Nunca, nunca, mi estimado hermano, la administración financiera de los recursos de la iglesia debe ser manejado por una sola persona, ni mucho menos por el pastor. ¿Sabe cuál es la ética más excelsa en el ministerio? La ética pastoral más excelsa. La ética que le curará a usted en salud. ¿Sabe usted cuál es? Manos fuera de la bolsa. Manos fuera del tesoro. Nombre una persona que administre los recursos financieros o un equipo de personas que administren las finanzas de la iglesia. A ellos hay que enseñarles, a ellos hay que instruirles para que aprendan a que cuando el pueblo paga primicias, esas primicias no son para el presupuesto de gastos de la iglesia, son bendición a la que tiene derecho el sacerdote, el ministro, el pastor, la cabeza visible de la iglesia. Los miembros de este comité financiero deben tener aptitudes administrativas, deben tener llamado de Dios para ejercer esta labor y debe tener un espíritu de sujeción, de lealtad y de madurez espiritual. Si usted hace esto, como lo hizo Nehemías, usted no va a tener problemas en el ministerio, ni mucho menos problemas por el manejo financiero que usted le da al alfolí de su iglesia, a las finanzas de su iglesia. La mayoría de los escándalos que hoy se conocen entre el pueblo de Dios, la mayoría de estos escándalos se deben en gran parte a mala administración de las finanzas. En el capítulo 12 del libro de Nehemías, en el versículo 44, dice la palabra de Dios, Nehemías 12, 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Note usted lo que hizo Nehemías. Nombró un comité. Capítulo 13, en el mismo libro de Nehemías, el versículo 31, dice así, la palabra de Dios: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué hizo Nehemías? Colocó gente que administraran estos recursos. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia no puede ser el pastor, el maestro, el apóstol, el barrendero de la iglesia, el que guarda las llaves, el que hace el aseo, el que cuenta las ofrendas, el que levanta las ofrendas y el que se embolsa las ofrendas. No, no puede ser. No puede ser el hombre orquesta. El pastor es el visionario de la iglesia, el administrador de la iglesia, pero no es más que eso. Eso no le quita su derecho legal de reclamar las primicias. No, para eso es que tiene que enseñar gente capaz, instruir gente que tenga llamado, instruir a gente y enseñar a gente que tenga un espíritu de sujeción, de lealtad y de madurez espiritual, para evitar que el tesorero o los tesoreros de la iglesia se crean los dueños del presupuesto de ingresos de la iglesia. Por eso es que hay que enseñarle a la gente el manejo de estos recursos. Sin embargo, algunos piensan de que cuando un ministro echa mano de las primicias o echa mano de las ofrendas que el pueblo da, está pecando o está defraudando o defalcando a una iglesia. Y no es esto correcto, no es correcto. El ministro tiene derecho. En algunos lugares
se establece que el ministro gane un salario, un promedio más o menos justo, un promedio más o menos de su salario, un promedio digno, ¿sí? Y de esta manera, pues, el ministro sabe que no va a tener dificultades económicas. Ok, eso es correcto, eso es una forma de administrarlo. Pero bíblicamente, yo quiero, a través de los pasajes que hemos leído, yo he querido demostrarle a usted que el ministro tiene derecho de recibir legalmente las primicias. Note usted que nosotros los ministros, gente que nos dedicamos a enseñar, a instruir la palabra de Dios, a ministrar la grey del Señor, nosotros somos gente que somos contratados por la misma iglesia y se nos paga un salario, se nos pagan unas prestaciones legalmente y extralegalmente también. Cuando un pueblo paga primicias a su ministro, a su sacerdote, a su levita principal, a su pastor, este pueblo lo que está haciendo es reconocer y honrar a Dios y honrar a sus ministros, honrarlos, y de esta manera se desata en el reino de los cielos una tremenda bendición para el pueblo. ¿Sabe? Una iglesia que quiera ver la bendición de Dios tiene que aprender a bendecir al ministro de Dios. Un ministro bendecido tendrá una grey, una congregación, un rebaño bendecido. Pero si al ministro se le trata con ruindad, con apretazón, si al ministro se le deshonra y se le paga un salario indigno, no piense usted que esa congregación va a ser bendecida. Esa es una congregación que va a tener dificultades y no verá la bendición de Dios. Quiero concluir en esta hora. La redención que Dios planeó desde la eternidad no solo abarca la parte espiritual del hombre. Algunos creen que el plan de redención es solo espiritual, que Dios vino a salvar nuestra alma, pero que no tiene más nada que ver con el resto de nuestras necesidades. No, esta es una teología desbalanceada. La redención es una redención integral, es física, social, familiar, económica, intelectual, etc. Dios desea que su pueblo y sus ministros disfruten de lo mejor que Él ha creado. Pero una mala formación doctrinal, o la ignorancia de las Escrituras, o el fanatismo de muchas iglesias, han impedido que tanto la iglesia como sus ministros sean libres de la maldición y disfruten de la plenitud de las riquezas de Dios. Todavía hay gente que cree que las riquezas son del diablo y que tener riquezas es malo. Todavía hay ministros que creen que si Dios los prospera financieramente, esto no viene de Dios, o se sienten incómodos. Pero hoy es tiempo de libertad, hoy es tiempo de remisión, hoy es tiempo de liberación. Traiga sus primicias a Dios y Él le va a recompensar con lo mejor de lo mejor. Acuérdese, si usted le da a Dios lo mejor, no espere de parte de Dios algo diferente a lo mejor también. Si usted honra a Dios, Dios le honrará también a usted. Recuerde, mi estimado hermano, esta es una doctrina completamente bíblica y este es el tiempo para restaurar estas doctrinas, para restaurar la palabra, para traer tiempos de novedades de parte de Dios. Este es el kainos de Dios, lo nuevo de Dios. Dios tiene para ti lo mejor de lo mejor. Traiga sus primicias, bendiga este ministerio y usted verá que la abundancia y la prosperidad de Dios no se apartarán de su casa ni de su ministerio. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.